Seguro que os gusta diseñar y crear personajes y criaturas desde cero. ¿Pero seguís algún tipo de orden o lo hacéis sobre la marcha? Buenos artistas, en este vídeo quiero mostraros algunos de los puntos clave que se deben tratar para crear personajes únicos y memorables. Para que un personaje tenga éxito no solamente vale con que sea impactante visualmente, tiene que ser creíble y tener personalidad. Antes de levantar el lápiz, lo primero que debes hacer es responderte a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿a qué universo pertenece este personaje? ¿O qué historia hay detrás de él? Por poner un ejemplo, vamos a utilizar a uno de los personajes más famosos de la historia del videojuego, Mario Bros. Detrás de ese diseño hay un universo coherente. Sus colores, sus formas son congruentes. Es un bloque, es una unión de todo. Y además su historia tiene un pasado y se dirige hacia un futuro, que es muy importante. Su estética, como hemos dicho, funciona en su universo. Tú no podrías poner un diseño como el de Mario dentro del videojuego de Elden Ring, porque choca por todos los lados. Una vez ya hayamos respondido estas preguntas, nos iremos a su psicología, a cómo es ese personaje. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Te van a ahorrar mucho tiempo, porque si estas cosas no las tienes claras desde un principio, vas a tener que borrar demasiado. Y dentro de esta definición estética que nos estamos haciendo del personaje, no podemos olvidarnos del rol que va a desempeñar dentro del videojuego o dentro de esa película de animación. Es decir, si es protagonista, antagonista, un personaje secundario, un NPC que no va a interactuar prácticamente nada, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de empezar. Una vez ya tengamos claro estas características personales y psicológicas, ya nos ponemos a dedicar al apartado visual, al diseño en sí, a lo que nos gusta. Y como hemos dicho, esa estética va a ir condicionada por el universo al que pertenece. Vale, ya hemos levantado el lápiz. Vamos a proponernos hacer la silueta y sus formas. Un personaje bien hecho tiene que tener a simple vista una silueta reconocible y bien definida. Si hacemos bien ese trabajo, va a hacer que nuestro personaje sea recordado en el tiempo. Un recurso muy interesante es que en tu silueta utilices formas geométricas básicas como puede ser el círculo, el cuadrado o el triángulo, porque eso hace que al espectador se le quede mucho más en la retina. Dentro de este diseño de formas y siluetas tenemos que tener claro que nos puede ayudar a la hora de crear su personalidad también. Si creamos una estructura y una silueta de un personaje que, por ejemplo, está tirado hacia adelante, ya no tiene a lo mejor esa seguridad del otro que tiene el pecho hacia adelante. Con lo cual ya no estás creando, por ejemplo, un personaje muy seguro de sí mismo y lo que estás creando es un personaje, pues quizás mucho más miedoso. Lo que hay que hacer es jugar mucho con los tamaños de las extremidades, torso, cabeza, etcétera, etcétera, y sus distancias entre sí, para crear el personaje acorde con la personalidad que queremos darle. ¿Qué va a hacer un personaje que sea único? Pues los detalles. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Una vez ya tengamos la estructura física de ese personaje, al añadirle los detalles, llámese objetos, armas, ropajes, todas esas cosas van a potenciar su característica principal. Gasta mucho tiempo en esta parte porque estos objetos y detalles que le vas a meter van a hacer que ese personaje sea muchísimo más reconocible en el tiempo. Vamos, que lo que va a hacer esto es ponerle la guinda al pastel. Aún dentro del apartado visual no podemos dejar de lado la importancia de los colores. Un buen uso de la teoría del color aplicada al diseño de personajes va a hacer que potencie su personalidad y transmita una serie de emociones al espectador. Como ya sabéis, cada color está asociado a un estado de ánimo o transmite una serie de emociones. Con lo cual, utilizarlo en vuestro favor. Bueno, y luego tenemos lo que es la textura. También debemos hacer un uso correcto de la textura. Si tú tienes una armadura, o un arma, pongámosle, tú no puedes hacer, si es metálica, que parezca una textura que sea de hielo. Tienes que conseguir una realidad que se asimile a lo que estás haciendo. Ahora, dejando un poco de lado lo que sería la estética general, vamos a centrarnos en sus movimientos y expresiones faciales. Aunque se utiliza mucho más en animación, también en el mundo de videojuegos lo que debemos hacer es coger nuestra cabeza, nuestro rostro y hacer infinidad de diseños con expresiones faciales y gestos que nos puedan ayudar a comprender la personalidad o cómo actúa este personaje en según qué situaciones. Luego tenemos que coger y diseñar infinidad de movimientos de nuestro personaje. Luego debemos diseñar sus movimientos. La manera de moverse de un personaje dice mucho de él.
Te puede transmitir seguridad o inseguridad según se vaya moviendo. Incluso su carácter, porque si el personaje se mueve por la pantalla de esta manera, obviamente está muchísimo más feliz que si fuera cabizbajo hacia adelante. Venga, ya tenemos muchas claves y muchos pasos dados en nuestro diseño, y una de las cosas que yo recomiendo encarecidamente es que os creáis una carpeta, una biblioteca de imágenes que os puedan servir como referencia para vuestros diseños. Por poner un ejemplo, aquí os muestro un diseño de un orco que se me pidió para una expansión de Dungeons & Dragons, y como podéis observar, era una estética similar al Señor de los Anillos. Pues bien, como se me pedía este tipo de estética, yo lo que hice fue crearme la carpeta con muchas imágenes de referencia de la película, y a su vez también de materiales como objetos metálicos, oxidados, cueros, telas que podrían servirme para este diseño. No descartéis ninguna. Si creéis que os puede ayudar, metedla en la carpeta, que son gratis y en el Google se pueden buscar todos los días. Bueno, ya decir, vale, ya tengo el diseño clavado, niquelado. Pues no. Miradlo bien, remiradlo y pensad si podéis darle una vuelta de tuerca para mejorar esa maravilla que ya tenéis hecha. En definitiva, un buen diseño de personaje es la unión entre la estética, la funcionalidad y la coherencia con su entorno. Como siempre digo, la práctica en este caso lo es todo, con lo cual, para que vuestros personajes sean memorables y únicos, lo que tenéis que hacer es hacer muchísimos. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo veis necesario, me dejáis en comentarios alguna cosa que se me haya podido escapar y pueda ser útil para la comunidad. Y recordad, sed siempre creativos.